Libro de los Salmos, capítulo 119. Por favor, verso 58. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Una vez más dice: tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Vamos a meditar en esta tarde sobre un tema que se llama viviendo en su presencia. El texto de la Biblia que leíamos dice: tu presencia supliqué de todo corazón. Tu presencia supliqué de todo corazón. Cuando este hombre escribía este salmo, bajo la inspiración de Dios, se dio cuenta cuán importante era vivir en la presencia de Dios. No un día, no una semana, no una hora, sino a cada que él respirara. Cada que él respiraba se daba cuenta cuán importante era la presencia de Dios para él. Porque el pasaje dice: tu presencia supliqué de todo corazón. Tu presencia. Nada puede satisfacer el corazón de la gente, el corazón de los seres humanos, si no es la presencia de Dios. La gente puede estar tal vez bañada en dinero, bañada en bienes materiales, en riquezas, pero sin la presencia de Dios, él está vacío. Sin la presencia de Dios, él está vacío, él está muerto. Hace falta algo dentro de su corazón. No importa que la gente tenga todo el dinero del mundo, pero si la presencia de Dios no está, está solo, no tiene nada, aunque materialmente todo lo tenga. Pero la presencia de Dios es la vida. La presencia de Dios es la vida. La gente que existe en el mundo y que son multimillonarios, ellos anhelan algo de la presencia de Dios, porque lo que ellos tienen no se puede comparar a la presencia del Espíritu Santo. Viviendo en su presencia. ¿Por qué tenemos que vivir en su presencia? Porque su presencia es la vida. Y vamos a ver en esta tarde 4 puntos. Son más, pero solamente en esta tarde vamos a ver 4 puntos. ¿Por qué es necesario vivir en su presencia? Hay un pasaje que ustedes se lo saben de memoria, y es el libro de Éxodo capítulo 33, verso 14, que he escuchado que lo dicen de memoria. En su presencia hay descanso. En su presencia hay descanso. Dice en el libro de Éxodo, que ustedes se saben ese texto, capítulo 33, verso 14: mi presencia irá contigo y te dará
Ustedes han de pensar del descanso físico, pero habla de un descanso interno, un descanso espiritual. Cuando el alma descansa, saben ustedes que también el cuerpo físico se relaja. También el cuerpo físico se relaja cuando el ser interno, el alma que está dentro del cuerpo, entra en un descanso. El cuerpo físico comienza a descansar. Si ustedes y yo tenemos un alma saludable, tendremos un cuerpo también muy saludable. Entonces, en su presencia vamos a encontrar descanso. Hay un pasaje de la Biblia que también ustedes lo saben de memoria, cuando Jesucristo hablaba y decía: venid a mí todos los que están trabajando y cansados y yo los haré descansar. Viendo lo que son los contextos de ese texto, nos damos cuenta de que Jesucristo les estaba hablando también a sus discípulos, a sus seguidores. O sea que ese pasaje le habla a la iglesia, le habla a ustedes y a mí, cuando estamos cansados por muchos problemas, por muchas situaciones, tenemos que ir a la presencia del Espíritu Santo. Número 2, en su presencia somos vindicados. Dice: en su presencia somos vindicados. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 17, verso 2, hablando el salmista, dice: de tu presencia procede a mí vindicación. Ahora, ¿qué significa la palabra vindicación? La palabra vindicación significa venganza, significa defensa escrita. La palabra vindicación significa venganza y significa defensa o defender, especialmente por escrito, cuando una persona ha sido lastimada de una manera inocente. Por eso decía ahí el salmista: de tu presencia proceda mi vindicación. En otras palabras, el salmista decía: de tu presencia salga mi defensa. Y estamos viendo, dice, cuando hablamos de la palabra vindicación en el pasaje del capítulo 17, verso 2, dice: significa defender, especialmente por escrito, al que se haya injuriado, calumniado o injustamente criticado. El salmista decía: me han criticado injustamente, toma tu venganza. Por eso decía el apóstol también: mía es la venganza, yo daré el pago. Dios dice en el Nuevo Testamento: mía es la venganza, yo daré el pago. Si alguien se pasa de listo contigo y tú vives en la presencia del Espíritu Santo, sabes que Dios dará venganza por ti. Dice que la palabra vindicación significa defender por escrito. Y cuando dice ese pasaje, dice: de tu presencia proceda mi venganza. De tu presencia proceda mi defensa por escrito. Y leyendo ese pasaje y meditando en ese pasaje, bueno, cuando estoy en la presencia del Espíritu Santo y alguien me critica injustamente o me injuria injustamente, desde el cielo viene un escrito en mi defensa. Y ningún diablo y ningún demonio podrá tocar tu vida cuando tú vives en la presencia del Espíritu Santo. Cuando Dios cobra venganza por un hombre, por una mujer, pobres diablos y pobres demonios. Dice el pasaje: de tu presencia proceda mi venganza, mi defensa.
tiempo, él recibirá su recompensa de parte de Dios. Número 3. En su presencia encontramos alegría. Dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos, ahí lo tienen ustedes, en el capítulo 21, nos habla en ese pasaje de la siguiente manera. Dice, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Dice el pasaje, porque lo has bendecido para siempre, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Lo llenaste de alegría con tu presencia. La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo es la que trae alegría. La alegría es algo que ocurre en el área emocional por alguna vivencia agradable, por sucesos o experiencias agradables que se están viviendo constantemente, diariamente. Dice que la alegría son experiencias agradables que el ser humano vive. Pero saben ustedes, para que la alegría sea la alegría verdadera, deben de ser experiencias agradables que diariamente el ser humano las debe de vivir con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Métanse en la presencia del Espíritu Santo. Y ahí su área emocional va a estar siendo alimentada por experiencias con el Dios Todopoderoso. Cuando está en la presencia estamos metidos en la presencia del Espíritu Santo, el espíritu de angustia será difícil que llegue. En su presencia fluye lo profético y la palabra reina. ¿A qué se refiere lo profético y la palabra reina? Lo profético es expresar la mente y el corazón de Dios en una dimensión sobrenatural. Dice la palabra de Dios en primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, que dice, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En su presencia fluye lo profético y la palabra reina. Lo profético es expresar la mente y el corazón de Dios en una dimensión sobrenatural. Ni siquiera este hombre, ni siquiera este profeta dijo: Jehová de los ejércitos dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Ni siquiera dijo eso. Elías Tisbita dijo: por mi palabra no habrá lluvia ni rocío en estos años. Pero una palabra clave que le encontramos en el texto, que dice el profeta Elías, dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. O sea, él estaba en la presencia de Jehová de los ejércitos en todo tiempo y antes de hablar. En su presencia fluye lo que es lo profético y la palabra reina. O sea, que cuando la gente está viviendo en la presencia del Espíritu Santo, constantemente se estará expresando la mente y el corazón de Dios en una dimensión sobrenatural.
viaje sobrenatural